Hoy comenzaremos hablando de un nuevo tema, de un nuevo tópico. Comenzaremos hablando del gozo de caminar con Dios, de tener comunión con el Señor. Y comenzaré leyendo un maravilloso salmo. Es el Salmo 24. Invito a los hermanos a abrir su Biblia en el Salmo 24. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Selah. Hoy quiero hablar, hermanos, de cómo caminar con Dios, del gozo que hay en caminar con Dios, de cómo tener una vida más cercana al Señor todos los días. Algunos dicen que para caminar con Dios debieras todo el tiempo estar cantando corito. Y yo creo que eso ayuda bastante, es verdad. Debieras cantar alabanzas, amén, está bueno. Vivir alabando al Señor. Orando tal vez también y leyendo la palabra. Pero a veces estas cosas cuando estás en el trabajo no las puedes hacer, o cuando estás en alguna otra actividad. No es fácil. Y la pregunta que teníamos en este salmo es muy importante en este caso. Dice el salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y yo cambiaría un poquito la frase y diría: ¿quién puede tener comunión con Dios? ¿Quién puede tener comunión con Él? ¿Quién puede caminar en la presencia de un Dios santo? ¿Cómo puede ser que un hombre pecador, un hombre lleno de defectos, un hombre débil, pueda caminar de la mano de un Dios lleno de santidad? De hecho, hay religiones que enseñan que Dios es tan santo y tan maravilloso, y sí lo es, que es imposible para el hombre tener una comunión con Él, o vivir o caminar cercano al Señor. Y quisiera primero hacer algunas aclaraciones. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios es santo? Santo, la palabra santo significa separado. Y en este caso, separado tiene dos también significados. Él está separado de nosotros porque en su justicia, en su bondad, en su amor, es inalcanzable para nosotros, ¿verdad que sí? Sus estándares de santidad son tan altos que nosotros no podríamos jamás alcanzarlo. Pero también Dios es santo, está separado de nosotros porque Él lo hizo todo, porque Él es todopoderoso,
porque Él es grande, porque Él es lleno de amor y de bondad, porque por Él respiramos, por Él vivimos, porque de Él recibimos el agua que tomamos y el alimento que comemos. Dios es santo en pureza, en acciones, en palabras, en pensamientos, en emociones, en planes. Pero también es santo, es apartado en que es eterno, que es creador, que es todopoderoso. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo puede haber comunión entre un hombre y Dios? La Biblia dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. O entre el santo Dios y el hombre pecador. ¿Cómo pudiera ser que hubiera comunión? No hay uno bueno, dice el apóstol, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Nuestras justicias, dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Lo mejor de nosotros es inmundo. No tenemos ningún mérito en nosotros. No hay nada que pudiéramos presentarle al Señor para decirle, Señor, yo quiero caminar contigo y puedo caminar contigo porque mira lo que yo soy o lo que yo he hecho. El Salmo 24, los versos 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Se vuelve a repetir la pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y queridos hermanos, estar en comunión con Dios, caminar con Dios es entrar a su lugar santísimo. Es estar con Él en el lugar en que Él está. Es ser elevado a la atmósfera del cielo. Pero, ¿quién de nosotros está totalmente limpio de mano y es totalmente puro de corazón? ¿Quién no ha elevado alguna vez su alma a cosas vanas? Un filósofo famoso fue conocido por caminar en una ciudad día y noche todos los días, más bien todos los días en el día, con una lámpara encendida. Y la gente le preguntaba, ¿por qué andas con esta lámpara encendida? ¿Qué es lo que andas haciendo? Y él les decía, ando buscando. Y le preguntabas, ¿qué es lo que tú buscas? Y él decía, bueno, ando buscando un hombre honrado. Con esto el filósofo quería decir que los hombres no éramos honrados, que no éramos honestos. Y tenía razón. Hay mucha deshonestidad, hay mucha maldad en el hombre. Y el más bueno de los hombres no alcanza a llegar ni siquiera cerca de los estándares de bondad y de santidad y de amor de Dios. Y Dios no mira lo que mira el filósofo, Dios mira mucho más allá de lo que miraba este hombre que solamente con sus ojos humanos veía que la humanidad estaba llena de pecado. Señor no necesita una lámpara ni luz de lámpara para mirar el corazón de los hombres. Él mira lo escondido, Él mira lo que hemos hecho cuando nadie nos ha visto, lo que hemos pensado y lo que hemos sentido y cómo hemos reaccionado en cada una de las situaciones de nuestra vida. Él no necesita luz para ver lo más profundo de tu corazón. Y entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros tener manos limpias delante de Él? ¡Delante de Él! Isaías, cuando tuvo una visión del Señor, dice que se sintió totalmente indigno y dijo, ¿cómo puedo estar yo en la presencia de este Dios si yo soy un hombre de labios inmundos y que pertenezco a un pueblo de labios inmundos? Es imposible para un ser humano, o sería imposible para un ser humano caminar con Dios. Se necesitaría un milagro
Se necesita un milagro para cambiarlo todo. Y ese milagro existe. Jesús, cuando murió en la cruz, nos dio la oportunidad para que aquellos que creamos en Él, no solo recibamos vida eterna, sino que podamos entrar directamente al trono de la gracia. Podamos ir directamente a la oficina de Dios, por así decirlo, al lugar santísimo, donde se encuentra la santa presencia de nuestro Señor. Aquellos que han sido justificados por Cristo viven escondidos en Cristo, viven refugiados en Cristo, viven cubiertos por Cristo. Y esta es la única forma de tener manos limpias, totalmente limpias, de tener un corazón puro, totalmente puro. Cuando los hombres, mis hermanos, viajan al espacio, necesitan trajes especiales para poder protegerlos. Todos hemos visto fotos de los astronautas, ¿verdad? Con algo que les cubre la cabeza y les cubre todo el cuerpo, una especie de armadura, podríamos decir. Y es muy importante esto porque ellos necesitan ser cubiertos, ¿no es cierto?, de la radiación. Hay mucha radiación ahí arriba, de la falta de aire, de los rayos del sol que no son frenados por la atmósfera, ¿verdad? Y entonces ellos, si fueran sin esos trajes especiales, se morirían. Aquí tenemos la atmósfera, mi hermano. Ese es el traje que necesitamos. Nos cubre, ¿verdad?, de la radiación y nos cubre de los golpes que podríamos recibir de los rayos del sol, que nos podrían fácilmente, ¿no es cierto?, matar. La única forma, hermano, de proteger a un pecador de la santidad, de la presencia de Dios, es vistiéndose de Jesús. En Génesis, después de haber pecado, Adán y Eva se cubrieron con hojas de parra. Ellos creyeron que con eso podían cubrir la vergüenza de su pecado, de su desnudez. Pero el Señor tuvo que sacrificar un animalito y cubrirlos con la piel de este animalito. De otra forma, no habrían podido estar en la presencia del Señor. Dios los cubrió. Y ese animalito era un símbolo de Jesús, el que habría de morir por nosotros. En el Éxodo, cuando el monte humeaba y subió Moisés a la presencia del Señor, después de bajar, cuando Moisés bajó, su rostro reflejaba de tal forma la gloria de Dios que la gente le gritaba y le decía: cúbrete, cúbrete, Moisés, que no podemos ver tu rostro. Y los serafines de Isaías, cuando están delante del trono del Señor, se cubren la cara con las alas porque no pueden resistir la gloria de su santidad. El hijo pródigo, después de que regresó, necesitó un vestido nuevo para entrar a la casa. Y en la fiesta de boda, la Escritura me dice que si alguien entra sin el vestido adecuado, es echado afuera. En Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice que necesitas comprar vestidura blanca. La multitud que sale de la tribulación usará ropas lavadas por la sangre del Cordero. La justicia de Cristo, mis hermanos, es nuestra vestidura de salvación. Es imposible para un pecador como nosotros estar en la presencia y caminar en la presencia y tener comunión con un Dios santo. Necesitamos vestirnos de la justicia de Cristo para disfrutar de la presencia de Dios. Su justicia, la justicia de Cristo, es nuestra santidad. Él es el quien nos cubre de los enceguedores rayos
de la justicia y de la gloria del Señor. Su gloria, mis hermanos, es demasiada para nosotros, pero su justicia es suficiente. Salmo 24, versos 5 y 6 dice: Este recibirá bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, tu rostro, como Jacob. La verdad, hermanos, es que no buscamos a Dios por nosotros mismos. Pablo dice que nadie busca a Dios. Está escrito también que todos hemos sido sujetados al pecado. Jesús nos dice que nadie viene al Hijo si el Padre no lo trajese. Y Romanos 11:32 nos dice: porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. No nos limpiamos las manos nosotros mismos. Necesitamos que Él nos lave. Necesitamos su bendición. Antes de buscar a Dios, necesitamos recibir su justicia, mis hermanos, su vida, su salvación. Ayer, en esta semana estuve en un hospital y mientras estaba en el hospital miré por la ventana y pude ver allí árboles verdes, hermosas flores, pájaros que volaban, las nubes, el cielo azul, y pensé, estoy viendo la gloria de Dios. Qué lindo, qué maravillas ha hecho el Señor. Hay mucho para admirar. Recuerdo haber cruzado hace poco un lago aquí, ahí cerca de Livingston, allí cerca de Houston, ¿no es cierto? Y el lago parecía un mar, era maravilloso, no lo había pasado nunca por ese lugar, por esa carretera que cruza el lago y realmente me asombró. En ese hospital pude ver también paredes llenas de cuadros de artistas, flores, colinas, lagos, ríos hermosos. Y después miré el hospital, muy limpio, impecable, con aire acondicionado, hermosos ladrillos, vidrios, cemento. Pensé, el hombre también hace cosas bonitas. Mírala, Señor. Un hospital es un lugar apartado, un lugar santo, por así decirlo, para traer alivio y sanidad a los enfermos. Hay un esfuerzo también humano por salvar la vida salvaje. Hay santuarios de la naturaleza para las aves, para los árboles, para los animales. Y pensé que el hombre sí hace cosas buenas. Pero el Señor trajo a mi mente también que Él fue quien le dio las manos, el aire, la fuerza, la sabiduría al ladrillero que hizo ese edificio en el que yo estaba. Dios le mostró cómo hacer las herramientas que necesitaba. Dios también les enseñó cómo trabajar el vidrio y con qué trabajaran el hierro. En alguna forma, en otro sentido, Dios sigue creando a través de la humanidad. Y Él creó y construyó este santuario para los enfermos. Por medio de los hombres, usó a los hombres. Nada sucede sin la dirección de Dios, o sin que Dios lo planeara o lo permitiera. Y entonces entendí, hermanos, que todo mostraba la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en esos edificios, en esas instalaciones, y en esos hombres y mujeres que trabajaban para traer alivio a los enfermos. Su gloria, aunque velada, está en todas partes, hermanos, en todo lo que existe. Dios usa todas las cosas para cumplir sus santos propósitos. La desobediencia trae enfermedad y Dios nos muestra su misericordia también con los enfermos. Lo peor, hermanos, cuando hablamos de desobediencia es que la desobediencia trae separación entre el hombre y Dios. Y la separación trae condenación. Y la condenación trae muerte. Y solo hay un refugio para nosotros. Y ese refugio es Jesús. Y Jesús es nuestro santuario. Y entonces su gloria se muestra en su misericordia. Su terrible santidad nos hace temer.
pero Él mismo nos protege y Él es nuestra protección. Cubiertos por Él, caminamos en su presencia, tenemos comunión con Él. Entramos directamente a la oficina del gobierno, donde está el trono que se gobierna todo el universo, donde está Dios. No tenemos necesidad de cubierta, porque Él está con nosotros. Él es nuestra cubierta. Él es el que nos cubre y nos protege de esa maravillosa santidad del Señor. Quiero leer, hermanos, Isaías 5:20, y nos habla de nuestro tiempo. Dice: hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es triste pensar que en nuestros días, con el propósito de hacer sentir bien al hombre, se ignora la santidad de Dios y se ignora todo lo que es santo. Y a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y a aquellos que condenan el pecado son llamados intolerantes, criminales incluso. Y por otro lado, aquellos que promueven el pecado son llamados héroes. Pero hermanos, al pecado debemos llamarlo por su nombre, pecado, porque siempre trae miseria y siempre trae condenación. La gente necesita saberlo. Es necesario volver a predicar santidad. Estaba leyendo un profesor de teología el otro día que decía que en una ocasión se sintió tan mal por una pregunta de un muchacho. A él le gustaba que hicieran preguntas, pero la pregunta fue tan ofensiva que tuvo ganas de darle un golpe en la cabeza al muchacho, dice. El muchacho le preguntó ¿por qué cuando celebramos la Santa Cena, en vez de hacerlo con jugo de uva y con pan, ¿por qué no lo hacemos mejor con galleta y Coca-Cola? Hermanos, este muchacho no tenía idea de las cosas santas, de lo que es la santidad. Hoy se habla mucho de la guerra espiritual. Y la guerra, hermanos, a veces no entendemos que es una guerra en la que el diablo está tratando de separarnos de Dios. De eso se trata la guerra espiritual. Él busca separarnos de Dios. Y la única forma de ganar esta guerra es viniendo a Cristo. Caminando al Señor, refugiándonos en Cristo, caminando con Dios, en su presencia, orando sin parar. Debemos procurar vivir en santidad y debemos predicar la santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sabemos que nuestra santidad es Cristo, que nunca nosotros alcanzamos la norma de santidad divina. Pero si queremos caminar con Dios, si queremos hacer lo que llaman practicar su presencia, si queremos el gozo de caminar con el Señor, necesitamos huir del pecado. Necesitamos ser separados para servirle a Dios solamente. Y quiero terminar, hermano, afirmando que fuimos llamados a ser victoriosos. Y si nos refugiamos en Cristo, si estamos cubiertos de Cristo, vestidos de Cristo, somos invencibles. Él nos comparte su santidad. Y es verdad que nunca somos totalmente santos. Pero estos versos nos hablan también de buscar santidad. Los últimos versos que voy a leer son los versos 7 al 10 del Salmo 24. Dice: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Sela. Apocalipsis dice que el Señor está a la puerta llamando para entrar en tu corazón.
Él quiere llenarte de su presencia. Y si tú estás en Jesús, entonces Él te llenará de su presencia. Y cuando Él esté en tu corazón, te llenará también de su santidad. El Señor te bendiga, es mi deseo y oración.